Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a todos. Estamos por empezar el seminario web Gestión efectiva de auditorías internas en sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Todavía siguen ingresando personas, pero por respeto a las que se conectaron de forma puntual, pues vamos a dar inicio a la sesión. Muy bien. Primero que nada, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar del seminario web. Para mí es un placer poder compartir con ustedes conocimiento que les pueda agregar valor a su gestión y espero que de verdad sea de mucho provecho el mismo. Algunos puntos importantes respecto a housekeeping o orden y limpieza. El primero de ellos es la recomendación de mantener el correo electrónico y cualquier distracción en la computadora cerrado, de manera que podamos sacar el mayor provecho a la charla del día de hoy. Lo mismo con el teléfono celular, si podemos ponerlo en modo silencio o en modo vibración, de modo que no nos distraiga y podamos aprovechar. El audio está desactivado para ustedes. Esto para poder tener un avance efectivo de la charla durante el día de hoy. Y la posibilidad de chatear está abierta. Si tienen alguna pregunta, al final de la sesión vamos a tener un espacio dedicado a preguntas, las cuales vamos a revisar, las que se hayan presentado en el chat. Ahí en el panel de mandos de la plataforma tienen una sección de preguntas, sin embargo no tenemos un moderador o moderadora el día de hoy, entonces me encargaré yo de responderlas directamente las que se hayan planteado en el chat. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pues, para quienes no me conocen, hablarles un minuto acerca de mí. Mi nombre es Gerardo Ugalde, soy costarricense, tengo 45 años y soy licenciado en Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Soy emprendedor desde el año 2018 y fundador de la empresa foodpartnerslatam.com, que es por medio de la cual estamos promoviendo estos cursos y seminarios, además de otros servicios. Me he desempeñado entonces a partir del 2018 como consultor, como capacitador y como auditor de primera y segunda parte en sistemas de gestión de inocuidad alimentario en industrias, pues básicamente desde Paraguay hasta México prácticamente, industrias de toda naturaleza. Entonces, la idea es que con mi experiencia les pueda aportar valor y ayudarlos en su gestión, en este caso específico, en la realización de auditorías internas en sus organizaciones. Tengo más de 20 años ya de experiencia entonces y mucho de ese tiempo como responsable de aseguramiento de calidad, inocuidad de productos y desarrollo a nivel local y a nivel regional para cadenas minoristas como por ejemplo Walmart, México y Centroamérica, y franquicias internacionales como Kentucky Fried Chicken, como Quiznos, Teriyaki Experience, Smash Burger y Cinnamon. Entonces, con esto quería pues presentarme y que sepan quién soy. Ahora respecto a Food Partners, les comentaba, es una empresa dedicada a la consultoría y a la capacitación para la industria de alimentos y los servicios de alimentación. Nos enfocamos principalmente en áreas como el diseño y desarrollo de nuevos productos, también en áreas especializadas en capacitación relacionadas con sistemas de gestión, inocuidad alimentaria y todos los aspectos que tengan que ver con este importante rubro. También nos hemos desempeñado como consultores en la implementación y en auditoría de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, en procesos de mejora continua que requiera la industria de alimentos en la región también, mejorando los procesos, mejorando productos,
mejorando tiempo de producción, etc. Y pues asesorías en términos generales como análisis sensorial, como etiquetado nutricional, aspectos regulatorios, etc. Muy bien. Con esto entonces podemos empezar a hablar acerca de lo que nos trae el día de hoy y corresponde a la gestión de auditorías, gestión efectiva de auditorías internas en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Okay. Muy bien. Entonces, para empezar, durante la charla del día de hoy vamos a abordar algunos temas importantes basados en la norma de auditoría ISO 19011-2018. Vamos a estar revisando el propósito de las auditorías internas, vamos a profundizar un poquito en los roles y responsabilidades de los auditores, en cómo se debe realizar la planificación y ejecutar propiamente la auditoría interna, cómo se deben elaborar informes de auditoría que sean concisos, que sean precisos y además que sean fácticos, lo cual es muy importante y le permite agregar valor al auditado. Finalmente, vamos a analizar el cómo realizar actividades de seguimiento de la auditoría. Ok. Vamos a ver, ahí veo que están levantando la mano. Para el avance adecuado de la presentación, no puedo estar revisando cuando levantemos la mano. Entonces, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto la responderé si la escriben en el chat al final de la sesión. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, para empezar, revisemos o estudiemos aspectos generales importantes a considerar de una auditoría. Vamos a hablar acerca de la definición del término de auditoría, acerca del propósito de realizar auditorías y otros términos importantes de conocer cuando estamos trabajando con este tema de auditorías en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. ¿Okay? El término o la definición de auditoría a través de ISO 19011, perdón, 2018, indica que literalmente es un proceso que es sistemático, independiente y además documentado para obtener evidencias objetivas, otro término que vamos a revisar dentro de unos minutos, y además evaluarlas de forma objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios o los requisitos de la auditoría. Es importante mencionar, y esto es lo que nos trae acá, el término auditorías internas, ahora lo vamos a repasar en unos minutos también, pero también, o también conocidas como auditorías de primera parte, las cuales se realizan por o en nombre de la propia organización, y además el término auditorías externas, que incluyen lo que generalmente se conoce como auditorías de segunda y tercera parte. Recordemos que las auditorías de segunda parte que se llevan a cabo tienen un interés especial en la organización, ¿verdad? Y son realizadas por clientes o por otro tipo de organizaciones o personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte son llevadas a cabo por organizaciones auditoras que son independientes como entes de certificación y ya otorgan una acreditación, un registro de conformidad, o también pueden ser realizadas por agentes o entes gubernamentales. ¿Okay? Es importante entonces recordar cuál es la definición de auditoría. Ahora, el propósito de una auditoría. Principalmente, según lo que establece ISO 19011-2018, la auditoría se realiza
en relación a una serie de criterios o requerimientos o requisitos, como se conocen en algunas partes, de auditoría. Y estos pueden ser realizados de manera separada o combinada. Ahora vamos a ver qué significa o estos términos, incluyendo, pero sin limitarse a estos requisitos que sean definidos por una o más normas de sistema de gestión. Actualmente podemos mencionar todos aquellos esquemas que son aprobados por el Global Food Safety Initiative o GFSI, dentro de los cuales tenemos PRSGS, tenemos FSSC 22000, tenemos SQF, tenemos IFS, tenemos Primus, tenemos Global Gap, etc. También tenemos los requisitos de la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria, FISMA. ¿Verdad? También la auditoría puede referirse a políticas y requisitos especificados por partes interesadas pertinentes. Y en este caso estamos hablando específicamente de, por ejemplo, requisitos de clientes, como por ejemplo si estamos proveyéndole a franquicias de comida rápida, llámese aquellas que pertenecen a Yum Restaurants, McDonald's, Denny's, etcétera, ¿verdad? Ellos tienen sus propios requisitos especificados y también pues, requisitos legales y reglamentarios que, como les decía, pueden ser aquellos exigidos por la FDA para las empresas que exportan a Estados Unidos o también la auditoría se puede llevar a cabo en relación a uno u otros procesos de sistemas de gestión definidos propiamente por la organización o por otras partes. ¿Okay? Cuando hablamos de auditoría combinada versus auditoría conjunta, es importante aclarar este término también. Y lo que nos dice ISO 19011-2018 es que una auditoría combinada es aquella auditoría que se lleva a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión. Es decir, cuando para aprovechar el tiempo, para aprovechar la visita del auditor que viene del extranjero y los costos y hacerla más rentable, realizamos una auditoría combinada, ¿okay? Donde estamos auditando, donde se audita dos o más sistemas de gestión. Y una auditoría conjunta, cuando la auditoría se lleva a cabo también a un único auditado, pero en este caso se cuenta con dos o más organizaciones auditoras que están recibiendo, que están participando más bien de la auditoría y que el auditado está recibiendo. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia entre auditoría combinada y auditoría conjunta, términos importantes de conocer. Los criterios de la auditoría, como les mencionaba, según ISO también 19011-2018, se refiere a aquellos requisitos que son utilizados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva que se puede obtener a través de la auditoría. Entonces, es lo que nosotros conocemos como, pues, todos aquellos puntos o criterios o elementos en los cuales vamos a ser auditados cuando estamos trabajando como auditados. ¿Okay? Ahora, ISO 19011 hace la aclaración de que si los criterios de la auditoría son requisitos legales o reglamentarios, se utilizan las palabras cumplimiento cuando se obtiene la evidencia objetiva para demostrar que se está cumpliendo con el mismo o no cumplimiento. ¿Okay? Y importante también que ISO aclara que los requisitos pueden incluir ya sea políticas que se tienen dentro de la organización, procedimientos que se han desarrollado también, instrucciones de trabajo, requisitos legales, obligaciones contractuales, etc. Entonces, todos estos forman parte de los criterios de la auditoría. Muy bien. Evidencia de la auditoría, otro término importante, o pruebas que se obtienen durante la auditoría son aquellos registros, declaraciones de hechos o cualquier información que es pertinente para los criterios de auditoría y además que se puede verificar. ¿Okay? Esto es importante. Me dicen que no se escucha.
¿Ok? Si alguien más no me está escuchando, me comentan. Ahí, Laura, te recomiendo revises el audio porque creo que sí me están escuchando. Por favor. Gracias. Cualquier otra persona que tenga problemas con la escucha, me lo deja saber. ¿Okay? Creo que es un problema puntual, Laura. Sí, me están confirmando que se está escuchando apropiadamente. ¿Okay? Muchas gracias. Ok. Entonces, como les decía, la evidencia de la auditoría son todos aquellos registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que va a permitir demostrar si hay cumplimiento o no con los criterios de la auditoría y que se puede verificar además. Y como último término que quiero revisar antes de continuar es lo que se refiere al alcance de la auditoría. Cuando hablamos de alcance nos estamos refiriendo a extensión de la auditoría, es decir, a la duración que va a tener la auditoría, llámese 1, 2, 3 días, etcétera, el cual se puede manifestar también en horas, y los límites de la auditoría, es decir, hasta dónde va a llegar a la auditoría. Entonces, normalmente cuando hablamos de alcance de la auditoría, incluimos la descripción de aquella ubicación, ya sea física o en algunos casos hasta virtual, local. Ahora en la era del COVID-19 es muy común. También se incluye dentro del alcance de la auditoría las funciones que van a ser auditadas y las unidades de la organización también que están dentro de ese alcance, las actividades, los procesos y el tiempo entonces que vamos a ocupar para realizar la auditoría. Ahora, cuando hablamos de la ubicación virtual, y hago esta aclaración por lo mismo que les menciono, en la era del COVID-19, pues podemos ser sujetos a auditorías en ubicaciones virtuales. Es un lugar donde la organización o el sitio que está siendo auditado presta un servicio y hace uso de un entorno en línea que permite a las personas que trabajan dentro de la organización llevar a cabo sus procesos o sus tareas independientemente del sitio o la ubicación física. ¿Okay? Entonces, también se pueden llevar a cabo auditorías donde la ubicación sea virtual. Esto es importante mencionar. ¿Okay? Muy bien. Conceptos de la auditoría. ¿Qué vamos a revisar en esta sección? Bueno, las pautas de la norma ISO 19011, que son importantes para auditar sistemas de gestión. Vamos a revisar cuáles son los principios de auditoría, cuál es la competencia importante con la que debe contar un auditor para que su trabajo sea desempeñado de manera adecuada, cuáles son los tipos de auditorías que existen y adicional, qué conocemos como debida diligencia en el caso de las auditorías. Mucho me escucharon hasta ahorita hablar de la ISO 19011-2018. Esta norma proporciona orientación para todos los tamaños de organizaciones y auditorías de distintos alcances y de distintas escalas, incluyendo aquellas auditorías que son realizadas por equipos grandes, típicamente en organizaciones que son grandes también, y realizadas aquellas también por auditores individuales, ya sea en organizaciones grandes o en organizaciones más pequeñas. ¿Okay? Sin embargo, lo importante de ISO 19011-2018 es que se concentra en las auditorías internas, es decir, auditorías de primera parte, y las auditorías realizadas por organizaciones a sus proveedores externos u otras partes interesadas, lo que conocemos como auditorías de segunda parte. ¿Okay? Esta norma también puede ser útil para las auditorías externas realizadas con otros fines distintos a la certificación de los sistemas de gestión, pero proporciona esta información que es relevante. ¿Okay? Entonces, parte de las pautas que ofrece
ISO 19011 es la explicación de qué o cuáles son, más bien, los principios de auditoría de sistemas de gestión. Ofrece también una guía sobre la gestión de los programas de auditoría, sobre la realización de auditorías internas y externas, y un asesoramiento acerca de cuál es la competencia con la que deben contar los auditores y cómo hacer su evaluación. Entonces, es un documento de referencia importante en lo que respecta a auditorías internas realizadas dentro de una organización. Cuando hablamos de principios de auditoría, estamos hablando de lo siguiente. La auditoría generalmente se caracteriza por depender de varios principios. Y estos principios hacen que la auditoría sea una herramienta eficaz y sea una herramienta fiable que apoye las políticas y sistemas de gestión. Además de que proporciona la información sobre la cual la organización puede o debe actuar para mejorar su desempeño. Entonces, ¿cuál es el primer principio de la auditoría? Independencia. Es la base para la imparcialidad, de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Entonces, cuando hablamos de independencia, debemos recordar que los auditores deberían ser idealmente independientes de la actividad que se audite, nuevamente siempre y cuando esto sea posible, y en todos los casos deberían estar actuando de una manera que sea libre de sesgo y libre de conflicto de intereses. Es decir, en este caso, si yo pertenezco al departamento de inocuidad, por ejemplo, pues no debería estar auditando temas relacionados con la inocuidad. ¿Okay? Para las auditorías internas, entonces, muy importante la independencia. Deben mantener la objetividad a lo largo de todo el proceso de la auditoría para asegurarse también de que los hallazgos o la evidencia y las conclusiones estén basadas solo en pruebas objetivas. ¿Okay? A esto es con lo que nos referimos con independencia. Cuando hablamos de integridad, este es el fundamento del profesionalismo que se tiene a la hora de llevar a cabo una auditoría. Entonces, los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría deben principalmente desempeñar su trabajo de una manera ética, con honestidad y además con responsabilidad. Deben llevar a cabo las actividades de auditoría solamente si son competentes para hacerlo. Más adelante vamos a hablar vamos a mencionar a lo que nos referimos con competencia. Y deben desempeñar su trabajo de una manera que sea imparcial. Es decir, es importante que se mantengan ecuánimes y sin sesgo en sus acciones. Además, deben demostrar, muy importante, sensibilidad a cualquier influencia que se pueda ejercer en su juicio mientras se lleva a cabo la auditoría. Es decir, deben ser sensibles a cualquier situación que se pueda presentar durante el desempeño de la auditoría. ¿Okay? El tercer principio, muy importante, y estos 7 principios, pues debemos casi que aprendérnoslos de memoria y entender qué significan. El tercer principio se refiere a la presentación imparcial. Es la obligación que tiene el auditor de informar con veracidad y exactitud los hallazgos que está encontrando. Entonces, estos hallazgos, conclusiones o informes que se elaboran de la auditoría deben reflejar con veracidad y exactitud las actividades de la auditoría. También es importante que se informe acerca de qué obstáculos significativos fueron hallados en la auditoría que no permitieron su desempeño adecuado
y qué opiniones no se pudieron resolver entre el equipo auditor y el auditado. ¿Okay? Entonces es muy importante que la comunicación del auditor sea veraz, sea exacta, sea objetiva, sea oportuna, sea clara y además que sea completa. ¿Okay? El siguiente principio, el número 4, es la confidencialidad. Con esto nos referimos a la seguridad en la información. Es importante que cuando estamos auditando un sitio, estamos auditando una unidad de negocio, etcétera, procedamos con discreción en el uso de la información que estamos recibiendo en el transcurso de la auditoría. Esta información de la auditoría no debe usarse inapropiadamente para beneficio personal del auditor ni para beneficio del cliente de la auditoría o de cualquier modo que vaya a perjudicar los legítimos que tiene el auditado. ¿Okay? Este concepto es muy importante, incluye el tratamiento apropiado que le demos a la información que es sensible y confidencial. Como cuarto principio, debemos mantener un enfoque basado en la evidencia. Este es el método racional con el cual llegamos a conclusiones de la auditoría que sean fiables y además reproducibles. ¿Okay? Entonces, es muy importante que la evidencia de la auditoría se pueda verificar. ¿Okay? Debe basarse en información que está disponible. ¿Okay? Y estas pruebas deben ser, o evidencias, deben ser comprobables y deben ser objetivas. ¿Okay? Cuando estamos haciendo revisión de la documentación, por ejemplo, es importante que apliquemos un método apropiado para hacer el muestreo de los registros, por ejemplo, que se están revisando, ya que esto va a estar muy relacionado con la confianza que se deposite en las conclusiones que se realicen de la auditoría, ¿verdad? Entre más documentos podamos revisar y más amplio sea el rango o la información que pudimos analizar, pues mejor. No podemos basar nuestras conclusiones en una única evidencia, en un único registro. Cuando hablamos del sexto principio, estamos hablando del debido cuidado profesional. ¿Okay? Y este se refiere a la aplicación de la diligencia y el juicio al auditar. ¿Okay? Entonces, es muy importante que los auditores procedan con cuidado, teniendo en cuenta la tarea que están desempeñando y además la confianza que se depositó en ellos por parte del cliente de la auditoría y de cualquier otra parte interesada. Entonces, un factor importante a la hora de realizar el trabajo del auditor es hacerlo con cuidado y tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. ¿Okay? Por último, y no menos importante, el séptimo principio es el enfoque que debe estar basado en riesgos. ¿Okay? Debe considerar los riesgos y oportunidades que se presentan durante la auditoría. ¿Okay? Entonces, el enfoque basado en riesgos debería influir sustancialmente en la planificación, debería influir en la realización y en la presentación de informes de auditoría, de forma que nos aseguremos como auditores que las auditorías se centran en asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría, que son relevantes para el cliente de la auditoría y además para alcanzar los objetivos del programa de la auditoría. Entonces, estos son los 7 principios: independencia, integridad, presentación imparcial, confidencialidad, enfoque basado en evidencia, debido cuidado profesional y como último, el enfoque basado en riesgos. Ahora, hablemos de las competencias del auditor. Es importante mencionar aquí que la competencia del auditor se desarrolla con base
en la combinación de varios aspectos, llámese la formación académica que tiene el auditor, la capacitación que ha recibido el auditor, la experiencia laboral que tiene el auditor también, y luego a través de la experiencia, ya sea de presenciar o de realizar auditorías. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento y estamos auditando áreas relacionadas con un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, debemos conocer aspectos relacionados con inocuidad alimentaria, ya sea del alimento, del envase, del producto o del servicio que se está auditando. Debemos tener también conocimientos relacionados con la legislación aplicable al lugar donde se está produciendo o incluso al lugar donde se está comercializando, si aplica o si es distinto. ¿Okay? Es importante también para el auditor de sistemas de gestión tener conocimiento en análisis de peligros y puntos críticos de control o HACCP y en evaluación de riesgos de productos. ¿Okay? Por ejemplo, en lo que se refiere a atributos personales, pues como les decía, es importante que haya una combinación de formación académica, de experiencia laboral, de capacitación para auditores debidamente y que además esta persona que se va a desempeñar como auditora tenga experiencia ya sea en la realización o en presenciar como witness las auditorías. Hablemos de los tipos de auditorías. Ya lo hemos mencionado atrás. Tenemos tres principales tipos de auditorías. La auditoría de primera parte también se conoce como auditoría interna y se refiere a la situación cuando se audita la propia organización. Es decir, cuando nosotros como auditores estamos auditando nuestra propia organización, ahí estamos hablando de auditoría de primera parte. Cuando hablamos de auditoría de segunda parte, nos referimos a auditorías que son llevadas a cabo en el sitio por parte de proveedores, ¿verdad? O también auditorías que llamamos externas, realizadas por partes interesadas. Y finalmente, auditoría de tercera parte se refiere a aquella auditoría de certificación o acreditación que es realizada por un organismo de certificación, por el gobierno o algún ente regulador que aplique. ¿Okay? Importante aquí mencionar a qué nos referimos con la debida diligencia. También es un concepto que como auditores debemos interiorizar. ¿Okay? Entonces, las auditorías en términos generales permiten verificar que la organización auditada esté actuando con la debida diligencia o diligencia debida, en inglés se conoce como due diligence, respecto a determinados criterios o requisitos, término empleado para prevenir o para la prevención de riesgos. Entonces, el sitio auditado debe ofrecer protección para salvaguardar a sus clientes y consumidores. Y normalmente una auditoría lo que hace es asegurarse de que esto sea así. Ahora, cuando se realiza una auditoría, es posible que también se les considere a los responsables del sitio como, valga la redundancia, responsables en jurisdicciones en las que venden sus productos. Es decir, no solamente tengo que cumplir con la legislación del país donde estoy fabricando, sino también donde estoy comercializando. Y como sitio productor no se puede alegar desconocimiento de causa. ¿Okay? También, como último, es importante decir respecto a la debida diligencia que la práctica que generalmente se acepta es cuando se realiza una evaluación que es objetiva y además independiente de la capacidad de las operaciones. ¿Okay? Esto para minimizar el riesgo de la marca, del establecimiento y de los consumidores.
en términos generales, es actuar de forma que estemos asegurando a nuestro cliente y a sus consumidores que nuestro actuar es responsable. ¿Okay? Siguiente punto, la planificación de la auditoría. ¿A qué nos referimos o qué vamos a hablar acá? Entonces, es muy importante, antes de realizar la auditoría, preparar el cronograma de la auditoría para hacer un uso efectivo del tiempo. Es uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar o planificar más bien una auditoría en algún sitio. ¿Okay? Es importante también definir el alcance de la auditoría, cuyo término ya revisamos en unos minutos atrás. También el tener disponible, el preparar, el haber estudiado la lista de verificación de la auditoría para saber con exactitud qué es lo que voy a auditar, qué función voy a auditar, a quién voy a buscar para auditar, qué documentos necesito revisar, qué operaciones necesito observar, etc. Y como parte de la planificación también, la prenotificación. Esto lo vamos a ver en unos minutos. ¿Okay? Por ejemplo, una muestra sencilla de un cronograma de auditoría interna a realizar en el año 2020 es una matriz en Excel básica donde establecemos cuáles son los procedimientos, cuáles son los procesos, cuáles son las políticas. Incluso algunos sitios utilizan la práctica de documentar cuáles son los requerimientos, las cláusulas o los criterios de las normas que se van a auditar. Y esto es lo que colocaríamos en la primera columna. Importante colocar una referencia, ya sea si estamos auditando un instructivo de trabajo, un procedimiento, una política o nuevamente algún requisito específico de algún esquema o norma, anotar cuál es la referencia del mismo y pues en qué mes del año se va a realizar la auditoría y cuál es el auditor responsable. Entonces, en este ejemplo sencillo que les estoy poniendo, colocaríamos un 1 si la auditoría fue programada en la casilla que corresponde, en el mes que corresponde, un 2 si la auditoría ya fue realizada y un 3 si ya se realizó el cierre de la auditoría. En este caso, solamente si se han cerrado todas las no conformidades de la auditoría. Y este es un documento que normalmente administra la persona responsable de las auditorías dentro de la organización. ¿Okay? Entonces, es un ejemplo muy sencillo y es una buena práctica de industria. Ahora, un ejemplo también sencillo de una lista de verificación o informe de auditoría o inspección semanal de higiene y buenas prácticas de manufactura con sus respectivas calificaciones es el siguiente, donde colocamos cuál es el nombre del auditor o del inspector y por quién fue acompañado, qué productos se estaban procesando en ese momento, qué área se auditó específicamente, qué área de proceso, en qué fecha se realizó y en qué horario. Entonces, en este lista de verificación, estamos colocando qué aspectos voy a auditar y qué calificación máxima le voy a colocar, definiendo también claramente, ahí abajo se ve el objetivo para que tengamos una conformidad del resultado de la inspección que se llevó a cabo. ¿Okay? Entonces es muy importante en la lista de verificación que coloquemos, bueno, cuál fue la calificación real que se obtuvo, cualquier comentario o observación que se tenga por parte del equipo auditor, si es necesario llevar a cabo acciones correctivas, cuáles fueron o cuáles son las que se tienen que implementar, quiénes son los responsables de llevar a cabo la ejecución de estas acciones correctivas, en qué fecha, quién verificó, cerró o dio por terminada la acción correctiva y en qué fecha también. ¿Okay? Entonces, nuevamente, este es un ejemplo muy sencillo de una lista de verificación que se podría utilizar para una inspección o auditoría semanal en higiene y buenas prácticas de manufactura.
Esto es lo que con anticipación les menciono, es importante que se tenga preparado previo a la auditoría. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de la prenotificación de la auditoría, en esta es muy importante que se notifique al auditado, al departamento, al área, al gerente o al equipo que se va a auditar, ¿ok? Información tal como quién es el auditor que los va a estar visitando, la fecha y la hora en la que se va a realizar la auditoría, cuál va a ser el alcance de la auditoría, ¿okay? A qué personas específicamente se va a requerir en el momento de la auditoría. ¿Por qué? Porque es muy probable que el auditor vaya a requerir conversar con ellas. Es importante que estén disponibles. Ojalá los documentos que se van a revisar también, llámense procedimientos, llámense registros, llámese instructivos o políticas, y que estén disponibles para evitar también que haya mucha pérdida de tiempo que algunas veces sucede durante la realización de auditorías. Podemos decir, algunas veces sucede que se pierde tiempo significativamente mientras el auditado va a su oficina porque se está trabajando en una sala de reuniones a buscar los registros, a buscar estos documentos que van a ser o se van a necesitar, y pues no permite un avance adecuado de la auditoría, el cumplimiento del calendario del cronograma. ¿Okay? Y además es muy importante que al haberle notificado al auditado toda esta información, recibamos una confirmación de que están de acuerdo con la auditoría que se va a realizar y todos los puntos que estamos documentando. ¿Okay? Un aspecto importante, y por eso lo destaco con un signo de admiración, es que cuando la norma o el esquema que estamos auditando requiere auditorías o inspecciones de higiene y buenas prácticas de manufactura, estas deban realizarse sin previo aviso. Es lo más común, ¿verdad? Y con lo que se obtiene evidencias objetivas que permiten mejora continua. ¿Okay? Muy bien. Hablemos acerca de los atributos y habilidades interpersonales del auditor. Aquí es importante que tengamos en consideración cuáles son esos atributos con los cuales tiene que contar el auditor para llevar a cabo una auditoría de manera efectiva, cómo debe ser la comunicación entre el auditor y el auditado, y las responsabilidades del auditor en el momento de la auditoría, desde la planificación. Entonces, atributos del auditor. ¿Okay? Es importante que antes de realizar la auditoría, el responsable de asignar, por ejemplo, el auditor a esta área específica de auditoría o a este sitio específico, se asegure de que se cuente con el conocimiento específico de los requisitos de la norma que se está auditando para las áreas que se están auditando. El requisito ya sea de la norma, de la ley, del esquema, etc. Es importante también que el auditor cuente con una plena comprensión del proceso. Por ejemplo, si estamos realizando una auditoría, un proceso del cual no conocemos el tiempo que se va a invertir en realizar esa auditoría, probablemente se va a extender, ya que en el proceso de auditoría va a haber implícito un proceso de aprendizaje también. Entonces, por eso es importante que nos aseguremos que hay una plena comprensión del proceso que se va a auditar. También debe haber conocimiento de la política de la empresa, muy importante, de los procedimientos de la empresa que se va a auditar y conocimientos de la ley. Es decir, es un atributo del auditor que es sumamente relevante. Ahora, también es importante que el auditor cuente con la autorización a realizar dicha auditoría y tenga el apoyo y el compromiso de la gerencia senior para evitar interrupciones innecesarias o inconvenientes
en medio del proceso de auditoría. El auditor además debe demostrar que actúa de forma íntegra, ¿okay? Debe demostrar que tiene madurez y una mentalidad abierta para entender situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de la auditoría. Debe demostrar que cuenta con buen criterio, que tiene habilidades analíticas y técnicas necesarias para realizar la auditoría, que tiene la capacidad de comprender cuando se presentan problemas que son complejos de resolver y de percibir situaciones de una forma realista, ya que en un proceso de auditoría o en la realización propia de una auditoría se pueden presentar muchas situaciones a las cuales el auditor debe tener y debe demostrar la capacidad de poder manejar, y algunas de las cuales son inesperadas. ¿Okay? Es importante que el auditor además se comporte de manera profesional. Entonces, esta conducta profesional está además vinculada al cumplimiento de los principios de auditoría, como la independencia, como la imparcialidad, como la integridad, como el fundamento en la evidencia objetiva y como la confidencialidad. Entonces, con una conducta profesional, el auditor estará demostrando el cumplimiento con muchos de los principios de auditoría. Además, debe actuar de una forma ética, debe tener tacto a la hora de comunicarse y actuar, debe, muy importante, tener capacidad de observar, tener valor de convicción, debe tener poder de adaptarse también, lo cual es muchas veces muy requerido durante una auditoría, es decir, cambia las circunstancias, entonces tiene que tener o poder demostrar esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación, y muchas veces es necesaria la sensibilidad cultural por parte del auditor. Son características muy importantes y por eso es que no cualquier persona puede considerarse para la tarea de ser auditor, ¿sí? Y tiene que pasar por un proceso de capacitación y preparación bastante exhaustivo. Ahora, cuando hablamos de cómo debe ser la comunicación con el auditado, hay personalidades o formas de actuar importantes a considerar. Por ejemplo, cuando una persona está nerviosa, cuando un auditado está nervioso, el cuerpo generalmente produce adrenalina, ¿ok? Y esto a su vez puede significar que la persona está preparada ya sea para pelear o incluso hasta para escapar de la situación, ¿ok? Y puede presentar algunas señales como por ejemplo bajar la mirada, incluso desde el momento de la introducción o la reunión de apertura, puede mostrar o puede manifestar que tiene la garganta seca, puede encontrarse sudoroso, puede mover las manos continuamente y de una forma hasta que parece algunas veces un tic nervioso. Tocarse el pelo, de forma inquieta es otra de las características que nos permitiría reconocer que la persona auditada está nerviosa, o golpear los pies contra el suelo es otra característica. Y ahora más adelante vamos a ver cómo responder ante esas situaciones. ¿Okay? También nos podemos estar enfrentando como auditores a un auditado que se manifiesta seguro, con signos tales como hace un contacto visual firme, es una persona que se para derecha y sonríe además, da un apretón de manos firmes, lo cual es muy común en algunas culturas occidentales. Tiende normalmente esta persona que como auditado demuestra seguridad a expresarse como auditado, como autoridad, perdón,
y de alguna forma hasta intimida al auditor y podría eventualmente querer tomar el control de la auditoría. También más adelante vamos a ver cómo actuamos ante auditados que presentan estas características. O finalmente podemos encontrarnos con auditados agresivos, ¿verdad? Que tienen manifestaciones como, por ejemplo, que apuntan con el dedo o incluso hasta tocan al auditor, ¿verdad? Esto puede ser bastante molesto a la hora de estar realizando una auditoría. Pueden acercarse demasiado e incluso hasta querer observar lo que uno está anotando, ya sea en su cuaderno o en su computadora. Algunas veces tienden a sonrojarse cuando están molestos, realizan contactos visuales prolongados e intimidantes, eh, pueden tener el puño cerrado, el ceño fruncido, incluso hasta temblar de lo molesto que se encuentran en algún momento y golpear, patear cosas, salir, reventar la puerta, etc. Entonces, estas son características de auditados agresivos con los cuales también nos podemos encontrar y tenemos que saber actuar en consecuencia. Ahora entonces, como auditores, ¿cómo podemos responder? Ok, ante un auditado nervioso, lo que corresponde como auditores es que intentemos tranquilizar a esta persona. Nos presentemos, expliquemos que estamos auditando el establecimiento, que estamos auditando el proceso o el procedimiento y que no estamos auditando a la persona. Y es importante aquí que establezcamos algún tipo de comunicación o conversemos con la persona, exploremos acerca de sus funciones y lo ayudemos a que se sienta un poquito más relajado. ¿Okay? Entonces, esta es alguna de las recomendaciones que se pueden seguir a la hora de enfrentarse con auditados nerviosos. ¿Cómo debemos responder cuando nos encontramos con un auditados seguros? Entonces, a estos hay que tenerles especial cuidado. ¿Por qué? Porque un auditado seguro puede darnos un falso sentido de seguridad y sutilmente querer tomar el mando de la auditoría. Es importante que recordemos siempre que es el auditor quien es el responsable de desarrollar la auditoría y quien decide qué documentos se necesitan, qué sitios quiere visitar, qué procesos quiere observar dentro de la fábrica. ¿Okay? Entonces, muchas veces es necesario a este tipo de auditados seguros pedirles que hagan silencio y pues que se enfoquen en lo que se está auditando. ¿Okay? Cuando nos enfrentamos a un auditado agresivo, que es una de las situaciones más incómodas a la cual un auditor se puede enfrentar, entonces estos auditados agresivos pueden tender a desanimarnos como auditores y hacernos sentir amenazados. En ese momento deberíamos estar en la capacidad, por ejemplo, de detener la auditoría y plantear cuál es la situación que nos está preocupando. Que en ese momento también podemos explicar la importancia de realizar la auditoría y de que necesitamos su cooperación, pedir ayuda al gerente en el caso de que sea necesario, y si la persona que se está auditando es el gerente, pues incluso se le puede explicar que la situación puede ameritar hasta una no conformidad. ¿Okay? Entonces, importante que consideremos estas formas de actuar. Responsabilidades del auditor. ¿Cuáles son? Muchas las hemos mencionado ya, y entre ellas estas 4. Primero, tener una comunicación directa con el auditado desde la prenotificación de la auditoría, manejar y ser el responsable en el momento del desarrollo de la auditoría. Una responsabilidad muy importante que tiene el auditor es que debe registrar de forma precisa, objetiva, veraz, las conclusiones de la auditoría y al finalizar la misma, informar los resultados al equipo de gerencia y a todas las partes interesadas acerca de la auditoría. Entonces, tiene sobre sus hombros una responsabilidad bastante importante. ¿Cómo realizar la auditoría?
aquí debemos tener en consideración muy importante el momento de realizar la reunión de apertura, cómo recolectar y obtener evidencia objetiva durante el proceso de la auditoría, cuáles son herramientas a las cuales puedo recurrir al realizar la auditoría y además cómo manejo una no conformidad. En la reunión de apertura es muy importante que el auditor demuestre que cuenta con una actitud positiva, ¿verdad? Que es quien está a cargo de, quien está al mando de la auditoría. Mantener un buen contacto visual es otra de las características importantes a la hora de realizar la reunión de apertura y controlar la reunión, el tiempo de la reunión y los objetivos de esta reunión de apertura. Ahora, ¿qué debe contener la agenda de la reunión de la apertura? Pues el alcance de la auditoría, que ya vemos que incluye cómo se va a la auditoría y muchas veces cómo se va a realizar la calificación de la auditoría cuando aplique, y además la importancia que tiene la auditoría, ya sea para la propia organización, para el cliente o para la parte interesada que esté motivando la realización de la auditoría. Ok, ¿qué dice la ISO 19011 respecto a la evidencia objetiva? La definición específica es, para esta norma, datos que respaldan la veracidad, perdón, la existencia o veracidad de algo. ¿Okay? ¿Cómo obtenemos entonces evidencia objetiva? Los auditores estamos en la capacidad de obtener esta evidencia objetiva a través de la observación de procesos, de la realización de entrevistas al personal, también de la revisión de documentos, llámese procedimientos, registros, instructivos, políticas, etcétera, y del análisis de los datos incluso. Entonces, de esa manera podemos obtener evidencia objetiva. Y recuerden, son pruebas que se utilizan para demostrar cuándo se cumplen o cuándo se desobedecen algunos elementos. Llámense las políticas de la empresa, llámense los procedimientos mismos, la legislación o requisitos reglamentarios, las normas o esquemas o incluso los requisitos de clientes. Entonces, con esto queda bien claro que es una evidencia objetiva. Muy importante destacar cuáles son los tipos de preguntas en el momento de realizar una auditoría. ¿Sí? Tenemos tres tipos de preguntas principales. Las preguntas abiertas. Entendemos entonces como preguntas abiertas aquellas que le van a dar al auditado la posibilidad de contestar empleando sus propias palabras. Por ejemplo, si estamos auditando un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, podríamos preguntarle, ok, fulanito, explíqueme por favor cuáles son los puntos críticos de control en su proceso. Entonces le damos la posibilidad de que la persona se explique con sus propias palabras. Ahora, cuando hablamos de las preguntas desafiantes o preguntas de sondeo, estas se van a usar para evaluar el cumplimiento de asuntos que son críticos. Por ejemplo, algún ejemplo random. Usted me está diciendo que monitorea sus puntos críticos de control solamente una vez al día. Realizó una evaluación de riesgos al definir tan poca frecuencia. Entonces, de esta manera, estamos desafiando al auditado. ¿Okay? Y preguntas de resumen o preguntas cerradas son preguntas en las que solo se permite contestar al auditado mediante una serie cerrada de alternativas. Y además las usamos para confirmar la comprensión del auditor. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, pregunta cerrada podría ser, entonces usted me está asegurando que realizó una evaluación de riesgos para definir la frecuencia de monitoreo, pero no la tiene documentada, y la respuesta en ese caso podría ser o sí o no. Entonces, estos son tres ejemplos de preguntas que podemos realizar durante el proceso de auditoría. ¿Sí? La escucha es una característica muy importante que debe tener el auditor.
decir, el auditor no debe hacer demasiadas preguntas a la vez. Es importante que el auditor mantenga un buen contacto visual, sonría y adicionalmente demuestre interés. Es importante que el auditor le dé al auditado tiempo suficiente, pero no demasiado, para responder las preguntas que se le están realizando. Además, una práctica común y muy recomendable es utilizar pausas de suspenso para que se obtenga más información. Muchas veces cuando uno como auditor se detiene a escuchar la pregunta y da una pausa, el auditado sin querer sigue hablando y muchas veces facilita más información de la que se está pidiendo. ¿Okay? Y además es importante que se solicite aclaración cuando la información que el auditado está proporcionando no es lo suficientemente clara. Ahora, es importante que mencionemos también a qué nos referimos con una no conformidad, ¿verdad? Cuando estamos realizando una auditoría, una no conformidad se refiere a el deseo de no cumplir o negarse más bien a cumplir con las políticas, los procedimientos, la legislación o los requisitos de los clientes. ¿Okay? Entonces, a esto le llamamos una no conformidad. Hay diferentes categorías de no conformidades y todas, o, por ejemplo, esquemas distintos pueden tener definiciones diferentes. Un ejemplo acá es cuando tenemos no conformidades que se pueden llamar críticas, y esta es cuando hay un fallo crítico en el cumplimiento de un asunto relacionado ya sea con la inocuidad o la legalidad del producto. Tenemos no conformidades mayores, por ejemplo, también cuando hay o se logra demostrar la existencia de un incumplimiento sustancial de algún requisito o, además, una situación que, de acuerdo a las evidencias objetivas que se obtuvieron, genera dudas respecto a la conformidad o la inocuidad o la legalidad del producto que se está suministrando. Y finalmente, una categoría podría ser de una no conformidad menor cuando un requisito o un criterio no se ha cumplido de forma completa, pero la conformidad del producto en este caso no está en duda. La inocuidad o la legalidad no está en duda. ¿Cómo hace el auditor para identificar no conformidades? ¿O cómo procede cuando identifica no conformidades? Más bien, lo importante acá es, primero, bueno, realizar la identificación de la no conformidad, discutirla con el auditado, es decir, no guardársela bajo ninguna circunstancia, es decir, en el momento en que encuentra la no conformidad, debe manifestarla inmediatamente y hacérsela ver al auditado, identificar en ese punto las evidencias objetivas y confirmar con el auditado la aceptación de la no conformidad y finalmente, o paso seguido más bien, cuando se encuentra una no conformidad crítica, en el caso en que la inocuidad o la legalidad no se estén cumpliendo, tiene la capacidad o la potestad de detener el proceso de auditoría, informar al auditado y al supervisor o gerente y comunicarse con las partes interesadas que corresponda, y finalmente registrar los detalles en la lista de verificación y tomar nota acerca de lo que se encontró. ¿Okay? ¿Cómo deben manejarse las no conformidades? Bueno, en el caso del establecimiento es importante que realice una acción correctiva para remediar el problema inmediato. Algunos le podrían llamar corrección. Realizar un análisis de causa raíz de la no conformidad identificada y con base en la identificación de esta causa, generar un plan de acciones preventivas que aborden la causa raíz y que actúen de forma preventiva, es decir, que eviten la recurrencia de la no conformidad. Un pincelazo acerca de lo que es la identificación de la causa raíz. ¿Okay? Entonces, este es un proceso independiente de la acción correctiva inmediata, lo que permite es el control de la causa que se está identificando y evita la recurrencia o permite actuar de manera preventiva. Ahora, la pregunta clave aquí a la hora de realizar un análisis de causa raíz es ¿qué falló en el sistema o en el proceso para que pudiera presentarse el problema que se dio? ¿Okay? Las actividades de verificación y monitoreo que se llevan a cabo
demuestran que la acción ha sido efectiva después de que ha sido implementada la acción preventiva que se ejecutó y el beneficio en última instancia de esta acción preventiva que se generó a raíz de la identificación de una causa raíz es una mejora en los sistemas, es decir, un proceso de mejora continua. ¿Okay? Una vez que se estableció la causa raíz, el siguiente paso en el proceso que debe llevar a cabo un sitio es, entonces, establecer un plan de acciones preventivas, nuevamente, para evitar la recurrencia. Estas deben incluir un plazo definido dentro del cual debe llevarse a cabo la acción y llevar a cabo el monitoreo o la verificación que nos asegure que la acción preventiva se está ejecutando de manera correcta. ¿Okay? Como último punto, es importante que sepamos cómo elaborar un informe de auditoría. Y aquí el auditor tiene o debe más bien que prepararse para la reunión de cierre. Tiene ciertamente la responsabilidad de preparar el informe de la auditoría y verificar el cierre de las no conformidades. Entonces, como preparación para la reunión de cierre, el auditor tiene la responsabilidad de informar al auditado que se ha completado la auditoría en el momento en que esto sucede. Debe definir una hora específica para llevar a cabo la reunión de cierre y buscar un espacio y un momento adecuado para revisar su lista de verificación, tomar de la lista de verificación, identificar cuáles son las no conformidades que halló durante el proceso y completar posteriormente el informe de la auditoría. ¿Sí? En lo que respecta a la realización de la reunión de cierre, que es importante, ¿sí? En ese momento específico es importante que se confirme con el auditado qué áreas o cuál fue el alcance que abarcó la auditoría. Muy importante empezar por lo positivo y proporcionarle al auditado un resumen de esos puntos positivos que se identificaron durante la auditoría y hacer los reconocimientos correspondientes. Paso seguido, la parte fea, leer las no conformidades en caso de que haya cuando corresponden y acordar con el auditado las acciones correctivas o preventivas que tienen que llevarse a cabo, incluso con los plazos. Esta parte es sumamente importante. ¿Okay? Finalmente, como seguimiento de la auditoría, es importante el cierre de las no conformidades. Existen normalmente y como buenas prácticas 3 tipos de seguimiento de las auditorías. Primero, pues dependiendo de la cantidad y la complejidad o los hallazgos que se hayan encontrado, pues realizar una auditoría en un tiempo corto. El auditado tiene la responsabilidad adicional de proporcionar pruebas documentales que evidencien el cierre de las no conformidades en algún momento y además existe la posibilidad de que estas no conformidades se evalúen durante la siguiente auditoría que esté programada según calendario. ¿Okay? Entonces, esta es alguna de las recomendaciones de cómo se les puede dar seguimiento a las no conformidades. Ahora, ¿cuáles son algunos de los posibles métodos de verificación de las no conformidades? Por ejemplo, el primero de ellos, hacer una entrevista al personal respecto a qué acciones correctivas y a qué acciones preventivas fueron realizadas y se ejecutaron en tiempo y forma. Revisar documentos los cuales hayan cambiado su versión o hayan sido modificados, ¿verdad? Con base en las acciones que se determinaron a seguir. Verificar que haya registros de capacitación que estén relacionados con el cierre de esas acciones correctivas, esa generación de nuevos procedimientos, de nuevos instructivos, de nuevas políticas, etc. Revisar registros de proceso también es una actividad que puede considerarse como verificación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas o, como último, observar actividades propiamente en el proceso. ¿Okay? Entonces, estos son métodos importantes, buenas prácticas que se ejecutan actualmente para corroborar la eficacia de acciones preventivas y correctivas. Listo, compañeros y colegas. Con esto entonces terminamos el webinar del día de hoy, gestión efectiva de auditorías internas del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Voy a bajarles la mano. Si quieren, levanta la mano y les doy la posibilidad de hablar o lo hacemos a través del chat. ¿Okay?
Vamos a ver si hay alguna consulta. Muy bien. Dice, consulta, tenemos acceso a la información. Me imagino que te refieres a la presentación, ¿ok? Posteriormente a que terminemos los webinars, esto significa el jueves, a solicitud, entonces podría estarles haciendo llegar información importante. ¿Ok? Me dicen que podría repetir las características de un auditado seguro. Claro que sí. Un auditado seguro es aquel que puede manifestar contacto visual directo desde el momento en que nos estamos presentando como auditores en el sitio. Es una persona que se para derecha, es una persona que sonríe, es una persona que da un apretón de manos firme, que se expresa con autoridad e incluso hasta es una persona que podría querer tomar el control de la auditoría. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Dice, ¿cuáles serían las metodologías recomendadas para poder evaluar los conocimientos de los miembros de un equipo auditor? Bueno, una de las recomendaciones importantes en este caso es que haya recibido la capacitación adecuada, que haya evidencia del aprovechamiento de esa capacitación, es decir, una capacitación en formación de auditores internos es importante que la persona que se va a considerar como auditor interno haya presenciado auditorías que hayan sido llevadas a cabo en el sitio y eventualmente pues darle la oportunidad de que la persona eh, pues lidere las auditorías también. ¿Ok? Dice, ¿cómo se puede dar, cómo se puede realizar la evidencia al seguimiento de la auditoría? Bueno, fue de las últimas firminas que presenté. ¿Ok? Eh, cómo puede realizar el seguimiento de la evidencia de la auditoría, como les decía, volver a auditar es una de las formas que puede utilizar, puede solicitar al auditado pruebas documentales que evidencien que se cerraron las no conformidades o las mismas pueden ser incluso tratadas en el cierre de las auditorías. Vamos a ver, dice, ¿qué pasa si la acción correctiva que la empresa quiere tomar como medida no es la adecuada o por lo menos nosotros como auditor no creemos que sean las correctas? ¿Ok? En ese caso, el auditor está en toda la capacidad de rechazar la acción correctiva que el auditado quiere implementar y justificar. El auditor tiene la responsabilidad de justificar por qué no acepta como acción correctiva la medida que esta empresa o que esta unidad o que este departamento está planteando como acción correctiva y qué implicaciones tendría para la organización. ¿Okay? Entonces, claro que se puede no aceptar la acción correctiva y si la persona o la organización o el departamento en el plazo establecido no presenta una acción correctiva que el auditor considere como apropiada, pues entonces pues mantendría la no conformidad. Por eso es muy importante también que el auditor tenga las competencias adecuadas a la hora de realizar la auditoría. ¿Okay? Dice, quisiera saber, en el caso de tratar con un auditado agresivo y que no colabore, ¿bajo qué criterio de auditoría se pondría la no conformidad que mencionó? Todo depende del esquema que se esté utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de esquemas como el de BRC, está la sección número 1 que habla acerca del compromiso de la gerencia senior. Si la persona que se está auditando es la gerencia no quiere colaborar, entonces hay cláusulas que permiten calificar como una no conformidad, pero sí es muy relativo a la norma, el esquema que se esté auditando para poder calificar esto como una no conformidad. ¿Ok? Vamos a ver, tengo una persona que está levantando la mano. María Isabel. Ok, Isabel, creo que no te puedo dar el audio, pero no sé si te quieres anotar en el chat
tu pregunta. Ok. Pero si hay más preguntas. Las personas que están levantando la mano, sí les agradezco que a través del chat hagan sus preguntas, un par de minutitos más para cerrar y no quitarles más tiempo del que está programado. Okay. Bueno, muchachos, creo que nuevamente, si tienen alguna pregunta, porfa, ayúdenme con la misma a través del chat y con gusto la voy a responder. Dice María Isabel, para ser auditor, ¿qué formación necesito tener? Ok, para ser auditor, la formación que necesitas tener, auditor interno, necesitas una formación de auditores internos en sistemas de gestión de inocuidad y idealmente basada en la norma ISO 19011-2018. ¿Okay? Es importante entonces contar con las competencias y sí pude ver tu pregunta. ¿Tiene alguna experiencia en auditorías virtuales? Experiencia, tips. Sí, tenemos experiencia en auditorías virtuales. Es un proceso complejo el realizar una auditoría a distancia. Entonces, creo que es un tema que podríamos explotar en alguna otra sesión, pero lo más importante es, pues, tener la disposición o más bien tener la accesibilidad a documentación, tener accesibilidad a registros documentales y a toda aquella información que se puede realizar de manera virtual por parte del auditado. Entonces no es cualquier sitio que se puede auditar de manera virtual. Es importante cumplir con ciertos requisitos a la hora de realizar una auditoría virtual y ellos es uno de estos, tener la disponibilidad de que el auditado tenga acceso a registros virtuales que se puedan compartir a través de la plataforma que se esté utilizando. ¿Okay? Hay otros más de ellos, pero como les digo, por una cuestión de tiempo creo que es importante generar una sesión independiente. ¿Okay? Dice, ¿cómo se procede con las no conformidades auditadas que no son resueltas con la empresa? Oye, pues quedan como no conformidades y seguirán quedando como no conformidades dependiendo del esquema o el recurso que se esté utilizando para auditarlas. Incluso si estamos hablando de una auditoría interna, esto puede ser escalado eventualmente hacia la gerencia senior de ser necesario. Si estamos auditando un requisito de cliente, el que el auditado no quiera cumplir con alguno de los requisitos y de forma recurrente se mantenga una no conformidad, esto puede provocar hasta que se rompa la relación comercial entre ambas partes. Y pues en el caso de una auditoría de tercera parte, que no se obtenga la certificación. ¿Okay? Dice, ¿cuál sería el método apropiado para demostrar que un auditor interno en un sistema de gestión de inocuidad ya es apto? Es válido efectuar evaluaciones de seguimiento, competencia, formación, etcétera. Luego, notificarlo a la organización. Ok, como les decía, primero, para formar parte de un equipo de auditorías internas de sistemas de gestión de inocuidad, es importante recibir un curso de formación de auditores internos de sistemas de gestión de inocuidad basado en la norma ISO 19011-2018, como el que nosotros vamos a impartir la otra semana, los días 28, 29 y 30 de abril. Adicionalmente,
hay forma de evaluar el desempeño de los auditores y esta es información que durante este curso vamos a revisar. Entonces, primero recibir el curso, participar como testigo de auditorías internas, eventualmente participar como líder de la auditoría interna, teniendo una persona con experiencia como testigo, pero existen otras metodologías que se pueden utilizar para evaluar el desempeño de este auditor y, como les digo, esto lo vamos a revisar nosotros más ampliamente en el curso para auditores. Dice, muchas veces se solicita evidencia y el auditado quiere presentar evidencias en el cierre para que no se levante una no conformidad. Esto no es aceptable, definitivamente que no. Es decir, el auditado tiene la responsabilidad de presentar la evidencia sobre el criterio que se está evaluando en el momento que se está evaluando. Uno como auditor puede tener la flexibilidad y permitirle, ok, si no la tienes a mano, te doy un ratito para que la busques, te doy 1 hora, te doy 2 horas, pero al finalizar este tiempo, ya la evidencia que me presentes no está disponible. Por ejemplo, si se trata de documentos que deben estar firmados, actualizados, también hay que tener mucho cuidado a la hora de revisar estos requisitos, ya que algunos sitios son muy vivos y en el tiempo que se está realizando la auditoría, pues buscan a la persona necesaria para firmar, realizan la actualización del documento y esto definitivamente no se tiene que aceptar como válido, ¿verdad? ¿Cuántos auditores pueden participar de una auditoría para varias áreas? ¿En qué trabajo y qué trabajo realiza cada uno? Bueno, pues todo depende de la complejidad del proceso. Es decir, no hay un número establecido de auditores que deban participar. Lo importante acá es que el proceso de auditoría no sea demasiado complejo. O sea, yo tengo experiencias en las cuales hemos estado 2 o 3 auditores y esto hace que el auditado más bien se confunda, ¿verdad? Entonces, a la hora de que participen más de 1 o 2 personas en una auditoría, pues hay que tener un control de la auditoría bastante importante, de forma de que el desempeño y el desarrollo de la auditoría se realice de una forma adecuada. Entonces, depende de la complejidad del proceso, de si se pueden dividir las operaciones o los procesos de auditoría entre varias personas sin que esto cause confusión. ¿Okay? Entonces, bueno, muchachos, antes de terminar, por una cuestión de tiempo, pues les agradezco que completen la encuesta que les va a llegar al cierre de la presentación y en un correo adicional para conocer la satisfacción respecto al webinar. También invitarlos al curso de formación de auditores internos de sistemas de gestión de inocuidad basado en la norma ISO 19011-2018, donde ampliaremos muchos temas, muchos de los cuales ustedes preguntaron acá, ¿ok? Y los capacitaría y les otorgaría las competencias para desempeñarse como auditores internos. El costo es bastante accesible, la plataforma que vamos a utilizar es GoToTraining, que es bastante amigable, y la forma de pago también es una forma de pago sencilla, ¿ok? Entonces, quienes estén interesados, los invito a registrarse en este curso. Finalmente, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, como Food Partners Latam, Gerardo Ugalde también, y muchísimas gracias entonces por su participación el día de hoy y espero contar con ustedes en nuestros cursos o webinars más adelante. ¿Sí? Muchas gracias y hasta luego.